Buenos días para todos. Bueno, la paradoja que vamos a presentar con mi grupo, conformado por Juan Esteban Rojas, Manjuri Marcela Portilla, Mabel Telpis, Vanessa Suárez y mi persona Lisbeth Pantoja, es la paradoja del viaje en el tiempo. Bueno, la paradoja del tiempo, también conocida como la paradoja del abuelo, se cree que fue dicha por primera vez o mencionada por primera vez en el libro de Le Voyageur Imprudent o El viajero imprudente de René Barjavel, quien nació en 1911 y falleció en 1985. Pues según Manuel, un blogger, quien menciona que ya en los años 40 empezó a desarrollar Barjavel ideas que aunque no nuevas, sí florecían 10 años más tarde durante la edad de oro de la ciencia ficción en Estados Unidos. Y aunque abarcaba distintas problemáticas y temas acerca de esto, pues el viaje en el tiempo y las aventuras las versa en el libro de El viajero imprudente, el cual se publicó en 1943. También menciona que la novela constituye una aportación muy relevante al subgénero del viaje en el tiempo, ya que Barjavel con sus obras asocia el progreso con el desarrollo científico que causa un asombro y también respeto por el hecho de que es una propuesta muy valiente en, en ese momento. Pues se publica en 1943 el libro y pues esta idea en plena guerra mundial, pues como sabemos la guerra mundial se llevó a cabo desde 1939 a 1945 y pues en ese entonces la tecnología y estas ideas de ciencia y avance parecían estar volcadas en causar la máxima destrucción y mortalidad posible. Entonces Manuel Rodríguez, un blogger el universo de la ciencia ficción, en 2019 realiza este análisis que nos deja mucho que pensar acerca de la valentía de este autor y pues nos deja abarcar el tema de la paradoja del viaje en el tiempo. ¿Continúo? ¿Sí? Bueno, se le denomina así paradoja del abuelo, ya que el viajero en el tiempo eh, se encuentra con su abuela del pasado e intenta desatar un montón de hechos, o bueno, uno puntual, que es el que no se conozca la abuela con su pareja, con su futura pareja, para que estos no tengan hijos y al final el viajero no nazca. Eh, la, mm, la idea central de esta paradoja es que se parte de un supuesto. ¿Aló, se me escucha? Se parte de un supuesto en el que un viajero, una persona que viaja en el tiempo, eh, intenta que su abuelo o abuela su abuelo em, biológico, el padre biológico de su padre biológico, el abuelo, no conozca a su pareja para que éste a la vez no conciban a su padre biológico y por ende también el viajero no nazca. De ahí que si el viajero no nace, entonces no viajaría en el tiempo y no impediría que su abuelo conozca a su abuela y ellos tengan hijos y por ende también el viajero nazca y así indefinidamente. Ya pasa en el caso de la película de Terminator, por ejemplo, que eh, un miembro de la alianza viaja en el tiempo para impedir, para salvaguardar
al líder John Connor, y se da cuenta que al viajar en el tiempo, él mismo también se relaciona con la mamá de John Connor y hace que de él engendre al al líder. Y por lo tanto también se desencadenaría un ciclo sin fin de que este miembro, este miembro de esa alianza eh, no viajara y no, y no se conocería con la pareja y dejaría de existir, pero a la vez viajaría para salvaguardar al líder y así indefinidamente. Continuando con el argumento, la paradoja surge porque el presente está condicionado por los hechos del pasado, de manera que al cambiar uno de estos hechos en un punto determinado de la historia, se propaga pues incontroladamente efectos hacia el presente actual. Entonces, como ya explicó Juan, es un poco lo de la paradoja del abuelo. Si el viajero está en el año 2021, o sea, en el año actual, y decide viajar al año 1969 y pues mata a su abuelo, entonces el viajero pues nunca no habrá sido concebido de tal manera que no habrá podido viajar en el tiempo. Y al no viajar al pasado, pues su abuelo entonces no es asesinado, por lo que el hipotético viajero, si es concebido, entonces si puede viajar al pasado y asesinar a su abuelo, entonces no sería concebido. Y así indefinidamente. Es por eso que esta paradoja es usada para argumentar que el viaje hacia atrás en el tiempo pues debería ser imposible o mejor dicho que no tiene lógica alguna. Por eso pues se genera como una contradicción de los hechos. Pero sin embargo pues en la ciencia ficción se han como planteado algunas soluciones o han querido como realizar que estos casos sean posibles y esto pues lo veremos a continuación que ya explicarán con más detalle mis compañeras. Bueno, aquí hemos tomado algunas características en cuanto a esta paradoja. La primera sería que la paradoja hace referencia a que las acciones están determinadas por estados anteriores. Aquí cabe resaltar el principio de causalidad, que es del autor David Hume. Este principio es fundamental en el estudio de las ciencias naturales y pues por lo tanto en la física, lo que hace parte de que o provoca que los estados reales de las cosas, en ellos no suceden hechos contrarios a ellas, a esas cosas reales, porque están determinadas por leyes físicas que han sido comprobables. Entonces, de este principio de causalidad, tomamos que un hecho no puede suceder sin un hecho anterior. Como segunda característica tenemos si un estado es cambiado, existen modificaciones de los estados actuales. El hecho de viajar al pasado generaría algún tipo de cambio en el contexto, pues bien podría ser en el aire que el viajero respiraría, en el espacio que ocuparía en cuanto a volumen, tal vez en la interacción con el ambiente en el que se va a ubicar. Este escenario de alguna manera resultaría alterado y esto pues inferiría en el futuro. Y esto sería lo que esta paradoja no admite, que haya alguna modificación que infiera en el futuro. Otra característica sería la congruencia causal, impone restricciones a lo que puede hacer el viajero en el tiempo. Aquí si retomamos el principio de causalidad, tenemos en cuenta que un hecho produce un segundo hecho, pero de manera cronológica, no como en el caso de un viaje en el tiempo en donde un hecho del futuro implicaría que exista un regreso al pasado. Esto pues sería como algo ilógico porque no obedecería a este orden cronológico que pues es como ocurriría normalmente,
que está determinado por leyes físicas también y permiten solo que ciertas acciones sean posibles. Y estas acciones pues no afectarían el futuro ni la existencia del viajero. Esto es lo que se buscaría, pues sin embargo aún no se ha logrado. Bueno, esta paradoja también es, o este hecho de viajar en el tiempo es contrario a la lógica, porque se desvía de la realidad existente y tiene en cuenta pues las condiciones de realidad que tenemos actualmente. La quinta característica, se han planteado múltiples soluciones posibles. Ser una paradoja pues implica que surjan pensamientos que promuevan solucionar o dar alguna solución a esta paradoja o bien evadirla para lograr pues el objetivo que es viajar en el tiempo. Pues algunas soluciones provienen de la ficción, que algunas ideas que han sido planteadas en libros o en películas que de alguna manera se sustentan en algún principio físico, en alguna ley física de lo que posiblemente podría suceder, y eso pues lo veremos más adelante. Para complementar la idea de la posibilidad de viajar en el tiempo, ahora vamos a presentar un video bastante breve que pues nos va a explicar lo que podría ocurrir en un escenario así. No, Amy, lo siento mucho. ¿Se escucha? Sí. Sí, compañero. El laboratorio es un horrible, horrible, horrible desorden. Sube, amigo. Obviamente, la continuidad del tiempo ha sido interrumpida creando esta secuencia de eventos resultando en esta realidad alterna. Más claro, Doc. Sí, déjame ilustrarlo. Imagina que esta línea representa el tiempo. Este es el presente, 1985, el futuro y el pasado. Antes de este punto en el tiempo, en alguna parte del pasado, en la línea de tiempo se creó una tangente, creando un 1985 alterno. Alterno para ti, para mí y para Einstein. Pero, realidad para todos los demás. ¿Reconoces esto? Es la bolsa en la que venía el libro de deportes. Lo sé porque el recibo estaba dentro. Estaba en la máquina de tiempo. Junto con esto. Es el bastón de Biff. Del viejo Biff del futuro. ¡Correcto! Estaba en la máquina porque Biff estaba en la máquina del tiempo con el almanaque de deportes. Eso es. Verás, mientras estábamos en el futuro, Biff encontró ese libro, robó la máquina, regresó en el tiempo y se dio el libro a sí mismo en algún punto del pasado. Aquí está. Está escrito que Biff ganó el primer millón apostando a un caballo en las carreras en 1900. Bueno, ahí en el video se planteaba como un posible escenario en cuanto a que un viaje en el tiempo al pasado fuera posible. Pero para ello vamos a mirar otras posibles soluciones que podrían darse en cuanto a esta paradoja. Como lo vimos en la película, podría ser que estas ideas de ciencia ficción en cuanto a la existencia de naves que viajen en el tiempo o máquinas que lo permitan, estas máquinas existirían de acuerdo a que puedan alterar las fuerzas físicas o las leyes universales con viajes interestelares, podría ser. O esto es lo que hemos visto planteado en libros o en películas que pues de algún modo se sustentan en algo y que podría ser posible. También tenemos una solución que habla sobre la existencia de universos paralelos. Esto implica que existen dos o bien más universos en donde nos encontramos al mismo tiempo,
Podría ser que como nosotros como personas, tal cual somos, nos encontremos en este universo del que pues somos conscientes y nos encontráramos en otro universo que tiene las mismas características, tanto en lo externo y tanto características similares a nosotros como personas. Entonces, de acuerdo a esta paradoja, matar a un abuelo sería dejar de existir en uno de esos universos. Sin embargo, se continuaría existiendo en el universo original, en donde pues se ocurre esta idea de la matanza. Entonces, pues solo el cambio se vería reflejado en uno de los universos. También tenemos una solución de las líneas temporales relativas. Aquí existiría algo parecido, pero aquí existiría un solo universo y en él existirían varias líneas de tiempo. Como lo vimos en el video, se representaba una línea, una línea de tiempo que era absoluta, que pues es desde que empezó la existencia humana, digamos, y somos conscientes de que esta línea de tiempo existe, es la misma que ha venido avanzando y pues la tenemos ahora. Sin embargo, se habla de que pues cada tiempo tendría una línea de tiempo independiente, que ahora tendríamos una en el presente, otra en el pasado. Entonces, pues si es posible viajar al pasado, se modificaría solo el hecho pues de matar, o sea, de la existencia del abuelo, nada más se modificaría ese hecho. Sin embargo, en el presente, como tenemos una línea de tiempo independiente, digámoslo así, entonces en el presente no se vería modificado ningún hecho y por lo tanto pues no se implicaría ahí que deje de existir el viajero, porque se supone que en la paradoja él no nacería porque ha matado a su abuelo y en este caso pues no sería el caso y él continuaría existiendo. La cuarta solución es de la solución de acceso restringido. Pues aquí tenemos en cuenta que en un viaje en el tiempo el pasado sería modificable siempre y cuando se restrinjan algunas acciones que puedan evitar la propia existencia del viajero. Aquí podríamos decir que el principio de causalidad se mantiene porque lo que él va a modificar de algún modo se verá ligeramente reflejado en los hechos que se sitúan en el presente. Pero más sin embargo, se llama de acceso restringido porque no podría cambiar de acuerdo a su opinión o sus requerimientos lo que él quiera, sino solo algunas acciones pues que sean levemente modificadas para pues no causar una modificación total de tiempo-espacio en donde se sitúa originalmente, que sería el presente. Aquí tendríamos en cuenta el principio de Novikov, que surgió en 1980, que habla de estas alteraciones ligeras, en donde se habla de trayectorias en cuanto a un ejemplo de que una bola de billar es lanzada a un agujero de gusano, pero esta alteración o esta acción es dada ligeramente. En este agujero ocurre un viaje en el tiempo, pero la trayectoria querría decir que esa bola es golpeada ligeramente y pues saldría otra vez al presente y otra vez sería golpeada nuevamente y pues bueno, ahí se recaería en un bucle causal que pues ya sería una predestinación de algo que tiene que ocurrir, entonces de esta manera se evitaría recaer en la paradoja. Continúen. Tenemos 4 soluciones más, posibles soluciones a un viaje del tiempo, la realización de un viaje al pasado. Otra posible solución sería la creación de un nuevo futuro, ¿sí? Donde el pasado y el presente no se alteraría, pero se crearía un futuro alterno. Entonces es posible que también a partir del momento en que se logra viajar al pasado, en realidad se esté creando un nuevo futuro,
donde el viajero no modifica el pasado, sino su futuro. Entonces esto correspondería a un universo paralelo, donde no se modificaría ni el presente ni el pasado del universo original del viajero. Para explicarlo de una mejor manera, hemos puesto un ejemplo. Tenemos el caso de que Juan y Sofía fueron esposos en el pasado, hasta que Sofía muere en un accidente de tránsito. Entonces, Juan pues vive algunos años solo porque Sofía ya no existe, Sofía ha muerto. Juan descubre la máquina del tiempo y regresa al pasado para evitar la muerte de Sofía. En este caso se crearía un nuevo futuro en un universo paralelo donde Juan evita la muerte de Sofía, pero muere él, por lo que se modificó su futuro, el futuro de la persona que viajó. Mientras que el Juan del pasado seguirá viviendo con Sofía y ella ya no muere. Entonces aquí se muestra que se cambió el futuro del personaje del pasado, creando un nuevo futuro en donde en este también cambia el que era el futuro del que ha viajado. Esa sería una posible solución para que se pueda realizar un viaje en el tiempo al pasado. Otra posible solución es la personalidad, una nueva personalidad, que esta no afectaría al viajero en el tiempo si éste toma otra identidad. Entonces, para esto, tomamos otra vez el caso del abuelo. Sabemos que la paradoja nos dice que entraríamos en un bucle infinito si al regresar el nieto a matar a su abuelo, pues este dejaría de existir y por lo tanto no habría motivo como para regresar al viaje, por regresar al pasado, por lo que su abuelo sí existiría y otra vez el nieto existiría, ¿no? Pero una manera de que se rompa este bucle infinito sería donde el viajero, o en este caso el nieto, cambie su identidad. Entonces, en el caso donde el nieto viaja al pasado para matar a su abuelo, si el nieto adquiere una nueva identidad que lo deje de catalogar como nieto y viaja al pasado para asesinar al que sería su abuelo, pero que ya no lo es porque ahora tiene una nueva identidad, le permite salir del círculo infinito que se crea con la paradoja, pues ya no es necesario que conciba el abuelo a su padre para volver a existir, porque el viajero sigue existiendo aunque su abuelo no haya existido nunca, porque simplemente dejó de ser su nieto cuando cambió su identidad. Entonces esa sería otra manera de hacer posible un viaje en el tiempo sin entrar en un círculo infinito o en un bucle infinito. Otra forma de regresar, de regresar al tiempo. En lo que acabas de explicar, entonces el nieto se quedaría ahí en el pasado, o sea, en el presente donde mató al abuelo. Claro, sí, él tiene la facultad de manejar el tiempo a través de la manera en cómo lo haya hecho, ¿no? Por ejemplo, de optar por una máquina del tiempo. Si él desea quedarse en el tiempo del abuelo, pues es posible hacer eso. Hay películas en las que, por ejemplo, nos dice que el viaje en el tiempo se lo realiza, bueno, se va al pasado, pero la condición es volver al futuro cuando ya se ha cambiado algo del pasado que no se quería que ocurriera, ¿no es cierto? Pero hay condiciones en las que, por ejemplo, se viaja al pasado y las personas que el viajero desea quedarse en el pasado. Esto de alguna forma alteraría a su futuro, porque como se lo ha mencionado, un hecho desliga otro hecho, sería como de una manera cronológica. Entonces esto alteraría a su futuro o al presente de donde se creó la máquina del tiempo y se viajó al pasado. Esto lo explicaremos un poquitín más adelante, como para dar mayor amplitud. Regrésate, por favor, Juan Esteban. También otra solución es que se vuelva al pasado, pero ya no en forma humana, sino como una transacción espectral. Entonces ya no se es parte del pasado del cual no se vive.
¿Esto qué quiere decir? O sea, otra forma de regresar al pasado evitando la paradoja es que no se vuelva como humano, sino, o sea, como ser de carne y hueso, sino como un fantasma o un espectro. Pero en esta situación no se puede intervenir en los sucesos, no se puede hacer que se cambien los sucesos porque los seres humanos no podemos mirar los fantasmas, por lo que cualquier acción que el viajero convertido en fantasma quiera hacer o participar para cambiar un suceso, pues no lo puede hacer. Tan solo se lograría el viaje en el tiempo como para observar exactamente cómo ocurrieron los hechos en el pasado, como para conocer cómo fue su pasado. Por ejemplo, para conocer cómo fue detalladamente la vida de, por ejemplo, del abuelo, al conocer a su abuela. Entonces el viajante se convertiría en un observador del pasado. Pero si regresa de esta forma, pues no puede intervenir en los sucesos, no puede cambiar los hechos, porque regresaría de una forma en que los humanos no se lo puede percibir. Otra forma de los mensajes de regresar al pasado son los mensajes en el tiempo. Aquí nos dicen que se puede regresar al pasado y se podría cambiar algo del pasado que no se desea que ocurra en el presente o en el futuro del viajero, dejando un mensaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso es lo que más o menos se conoce como un déjà vu. O un déjà vu del sueño, ¿no? Que por ejemplo, en el caso donde supongamos que yo sufro un accidente y me corto un dedo, o sea, de tal manera que el dedo lo pierdo. Si tengo la posibilidad de regresar al tiempo para que este suceso no me ocurra, entonces una manera de cambiar mi futuro o mi actual presente como viajero es dejándome a mí mismo un mensaje. Esto, por ejemplo, se podría representar en el sueño, ¿sí? Entonces yo regreso al pasado y me miro, o sea, yo sé que, por ejemplo, me ocurre el accidente en el momento en que yo fui a la nevera, saqué un tomate y empecé a picar el tomate, cogí el cuchillo, empecé a picar el tomate, pero pues me ha sucedido el accidente y me corté el dedo. Entonces, si yo accedo a este recurso, a dejarme un mensaje, puedo hacerlo en forma de sueño. Cuando estoy en el preciso momento que estoy picando el tomate, recuerdo que yo tuve un sueño donde yo estaba picando un tomate, pero yo conozco cuáles son las consecuencias o cuál es el futuro, o mejor dicho, cómo termina el sueño. Yo recuerdo que en el sueño yo me cortaba el dedo y como estoy picando el tomate, accedo a dejar de realizar esa acción para que no me suceda lo que me había sucedido en el sueño. Ese es un mensaje que yo misma me dejé. Otro ejemplo sería sería, por ejemplo, dejando cualquier tipo de señal que me permita a mí mismo cambiar una acción para que de esa manera pues afecte mi futuro, que era lo que yo deseaba cambiar. Entonces, pues en este modo, pues al no saber, por ejemplo, la fuente de los déjà vu, cabe la posibilidad de que alguien los mandara, ¿no es cierto? O bien son creaciones de la mente, pero son mensajes que nos damos a nosotros mismos y resultan en una posible alteración de lo que haremos. En este caso, pues también existiría como una desviación en la línea del tiempo y estas serían como maneras de mensajes que nosotros nos dejaríamos para poder cambiar algo. Y así, de esa manera, sería posible un viaje en el tiempo, dejándonos a nosotros mismos algún tipo de señal o de mensaje que pudieran alterar nuestro futuro, el futuro del yo del pasado. Bueno, tenemos algunas conclusiones. En primer lugar, pues la conclusión de la paradoja como tal es que nos dice pues que es imposible viajar al pasado por lo que nos dice la paradoja, ¿no? Que se crea un bucle infinito que genera una inconsistencia lógica que disuelve o arruina pues la idea de viajar al pasado, porque como ya se había mencionado antes con el ejemplo del abuelo, si tú matas a tu abuelo pues no naces y por lo tanto no hay motivo para viajar
al pasado, por lo que tu abuelo sí sigue viviendo, concibe tu padre y por lo tanto te concibe a ti y tú otra vez regresas al pasado a matar a tu abuelo y entonces se crea un bucle infinito. Esa sería como la conclusión de la paradoja como tal, que no se puede viajar al pasado. Bueno, continuando, colocamos una conclusión sobre que los viajes en el tiempo no están descartados, pero en esta parte nos guiamos pues en investigaciones que hay en internet, en artículos, en cosas que se han hecho, y pues ahí pues en varios documentos dice que los viajes en el tiempo no serían descartados pues según las matemáticas de la relatividad. También habla sobre que para que eso se efectúe necesitamos pues de velocidades muy grandes y también habla un poco sobre que al momento, en este momento pues las máquinas más rápidas, los cohetes espaciales apenas consiguen viajar a una ínfima proporción de la velocidad de la luz, pero en algún caso de que pues investigaciones, científicos puedan como acelerar o hacer que esa proporción de velocidad sea aún más, hablan sobre que es posible viajar pues al pasado. También hay un caso donde pues el ruso Sergei Advergev estuvo en órbita 748 días alrededor de la Tierra. Entonces es considerado pues como un viajero del tiempo porque cuando volvió a la Tierra era un 50avo de segundo más joven que si no hubiese viajado a esa velocidad. Entonces por eso pues tomamos la conclusión de que pues no está descartado esto en un futuro. Puede ser que salgan investigaciones, el avance de la ciencia y pues muchísimas cosas más que harían sobre que, pues, que estos viajes pues, en algún futuro se efectúen. Por eso pues colocamos como manera de conclusión este hecho. También la paradoja pues presenta como tal el problema en cuanto al viaje en el tiempo, lo que nos permite inferir y pues como ya lo explicaron y se ha dado que esto desencadena una serie de hipótesis, las que ya mencionaron, además de que uno como ser pensante puede sacar sus propias conclusiones y también pues están los avances científicos y uno puede adherir otras teorías o conclusiones como ya lo mencioné, lo cual nos hace pensar y reflexionar más allá de lo que plantea en sí la problemática de la paradoja del viaje en el tiempo. También esta paradoja nos muestra que hay causas y esas causas pueden, o sea, tener consecuencias o no. Y bueno, y esto se muestra, por ejemplo, en el ideal de que a nosotros o a cualquiera de nosotros quizás quisiéramos viajar para subsanar algo o reconstruir algo, enmendar algo, ¿sí? Puede que ese viaje eh, se logre su cometido, el de reconstruir, el de restituir alguna cosa, como también, ya sea por la inalterabilidad que constituye de pronto este viaje, no se pueda dar. Así que hay diversas o quizás ninguna consecuencia. También tenemos la conclusión de que la idea de viajar en el tiempo siempre ha sido y será una constante en la existencia humana. Como lo vimos al inicio, pues se presentaba el nombre de un autor, pues que se considera que es el autor de este pensamiento de viajar en el tiempo. Sin embargo, ya este pensamiento había sido abordado antes pues de manera filosófica ya desde la antigüedad y muchas personas habían pensado en esta posibilidad como pues un sueño inalcanzable. Sin embargo, con el desarrollo de la ciencia, esta posibilidad se hace más probable
porque pues ha ganado interés por científicos como Einstein en su momento, con su teoría de la relatividad y la existencia de hoyos negros, que pues eran como una especie de portal que nos trasladarían a otro espacio en el tiempo, como los hoyos negros o bien pues llamados agujeros de gusano. También pues estas teorías apoyadas pues en las variaciones de la velocidad, y esto sería pues solo, podríamos decir que solo el inicio de que la ciencia esté contribuyendo a que este hecho pues sea una realidad más adelante, porque pues se continúan desarrollando principios que lo hagan posible alguna vez. Entonces, pues desde la antigüedad ya ha sido un pensamiento y es algo que pues siempre se ha continuado en reflexión o desarrollando, y posteriormente pues podría ser que se logre. Entonces, esta idea pues siempre ha permanecido constante, es una constante en la existencia humana. Y eso sería todo. Eh, pues muchas gracias, y si alguien tiene alguna pregunta o bien alguna conclusión que quiera sumar a esta presentación, pues con mucho gusto. Yo, chicos, Ujú, eh, sí, eso. ¿me Pasa, pueden Jason. repetir de otra vez la paradoja? Es que me pierdo en el bucle. Bueno, ok, bueno, vamos a hacerlo poniendo Más lento, lento. Ok, ok. Por- Pasa que hagamos el ejemplo, o sea, ponte en el papel del viajero, ¿sí? Tú tienes tu abuelo o tuviste tu abuelo por quien nació tu papá y por eso tú existes, ¿no es cierto? Ujú. Exactamente, muy bien. Pero tú te encuentras con una máquina o la inventas, una máquina del tiempo, y decides regresar al pasado a matar a tu abuelo, por lo que tu papá ya no existe y tú tampoco ya no existes, ¿sí? Porque ya mataste a tu abuelo. Pero como ya no existe el motivo por el que tú viajarías al pasado, porque tú ya no existirías, eso quiere decir que tu abuelo pues sigue viviendo, porque como tú ya no existes, ya no hay el asesino de tu abuelo. Si tú no existes, ya no existe el asesino de tu abuelo, ya no hay quien lo mate. Por lo que tu abuelo pues sigue vivo y otra vez concibe a tu papá y tu papá te concibe a ti. Y tú vuelves y creas una máquina del tiempo y otra vez te vas al pasado a matar a tu abuelo y entonces ya no existes, pero como ya no existes, no hay quien mate a tu abuelo y entonces otra vez tu abuelo tiene a tu papá y te tiene a ti. Entonces se crea un bucle infinito. La paradoja nos dice que por esa razón no es posible viajar en el tiempo, aunque ya pues por la ciencia ficción y todo lo demás hay posibles soluciones, ¿no? Como por ejemplo lo que te decía del cambio de identidad y donde tú me preguntaste que si el viajero se quedaba en el pasado, o sea, si tiene la posibilidad de quedarse en el pasado. Entonces, si viaja al pasado y se queda en el pasado, pues cambiaría todo, toda la realidad, todo el futuro, todo su futuro lo cambiaría. Porque, por ejemplo, si tú regresas al pasado, pero con otra identidad, que eso sí nos dice aquí la ciencia ficción que sí se puede, tú viajas al pasado ya no como si fueras el nieto de tu abuelo y matas a tu abuelo, cambiarías todo tu futuro. ¿Por qué? Porque tú ya no Pero ¿cómo dejo existirías de ser el nieto de mi abuelo? cambiando de identidad. Por ejemplo, hay algunas películas, nos dice que es, por ejemplo, poniéndose una máscara, ¿sí? O, por ejemplo, cambiándose las huellas dactilares, cambiando, o sea, haciendo todo lo posible para que tú cambies completamente tu identidad. Pero si apenas lo mate, dejaría de existir. Entonces ya Por no eso, habría sentido, ¿no? no, porque si regresas al tiempo cambiando de identidad, pues como tú ya no eras el nieto de tu abuelo, entonces tú seguirías viviendo, porque ya no eras el nieto de tu abuelo, por lo que el matar a tu abuelo ya no te afecta a ti. Si has viajado O sea que cambiando ahí tu yo no tendría identidad. ni pasado ni futuro, ¿no? ¿Cómo? Yo ya no tendría pasado ni futuro ahí. No, ya te quedarías así como en el limbo, como en la nada. Solo O sea, cambiaría. empezar de cero. Ujú, sí, Ah, prácticamente se vale, debería vale. empezar de cero y ya sería la decisión del viajero si regresar
como a su futuro, o regresar regresar a su presente o quedarse en el pasado, teniendo en cuenta que si lo hace de las dos maneras, pues afectaría muchísimo a la realidad, a su realidad, ¿no? Entonces, sería como eso. Ah, vale, Claro, en gracias. este caso se tendría como el principio de identidad que ustedes abordaban, en donde pues si se evaluaba si uno cambia alguna condición, seguiría siendo la misma persona o cambiaría. Entonces, más o menos por ahí va. Vale, chicos, gracias. Eso. Entonces, la paradoja sí quedó claro, o sea, lo del bucle infinito. Sí, sí, claro. Ah, ok, Gracias. bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta de pronto?